Más o menos el valor de esas partes variará entre 4 y 6 puntos. Entonces podría tener, por ejemplo, dos problemas que valgan 5, uno que valga 6, uno que valga 4. O todos valen 5. Entonces, ¿cuáles son esas partes? Bueno, una primera parte que es de teoría. Piensen en todos los conceptos que hemos visto en esta unidad, los que están en las láminas, que se puedan conseguir en los libros, etc. Eso es candidato para que vaya a esa primera parte de teoría. Luego viene una parte que evalúa matemática financiera, donde no va a haber, o bueno, no, donde puede o puede que no haya capitalización de los intereses. Ahí está lo que tú comentabas. Lo más probable es que sí haya, porque la otra parte es inflación y la última parte es tabla de amortización. Esas son las 4 partes principales del parcial. Quizá la parte media, esa parte 2, donde se evalúa matemática financiera, contenga 2 ejercicios que sean sencillos. Uno sin capitalización de los intereses y otro con capitalización. O puede que sea simplemente uno con capitalización, en el caso más general. Entonces, sí, debería concentrarse más bien a que es posible que esté eso incluido, esa capitalización. En los primeros ejercicios no estaba, porque primero hay que aprender a caminar y después. Sí, entonces, por eso, pero implícitamente estaba ese paso, solo que cuando tú analizabas el interés te dabas cuenta que, bueno, ya estaba listo, ya estaba, por ejemplo, eran intervalos anuales, y tu tasa era efectiva anual. Ah, bueno, no pasa nada. Listo. Es en los siguientes ejercicios donde aparece eso. Ahora, ustedes me señalan ejercicios particulares. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir del tema que no han visto aún y después pasamos a los ejercicios que me comentan. Yo me traje también unos ejercicios que digamos son interesantes, son particulares, también luego se los paso para que se discutan. Y a diferencia de clases anteriores, no vamos a resolver ejercicios, vamos a plantear las estrategias. Porque ya hemos hecho bastantes ejercicios, ya ustedes saben que una vez que tienen la estrategia lista, lo demás, como se decía, es descriptivo carpintería. Dejan esa fórmula. Eso sí, acuérdense que no solamente es ejecutar esa fórmula, sino que una vez que obtengan un resultado, tienen que ver si ese resultado tiene sentido, ¿no? Entonces, nuestro último tema, amortización. Bueno, amortizar, porque amortización viene de un verbo, y ese verbo es amortizar. Amortizar implica extinguir una deuda mediante pagos periódicos. Y es el prototipo que se usa cuando tú, por ejemplo, compras algo a crédito. Compras una nevera a crédito y te dicen, bueno, este es el valor de contado, este es el valor por cuota. Y claro, cuando ustedes suman las cuotas se dan cuenta que es mayor que el valor de contado. Quizás se pudieran haber preguntado cómo calcularon el valor de esa cuota. Calcularon esa cuota. En el centro de este tema está la fórmula de anualidad. La que nosotros vimos, la que tiene la A, específicamente la que se relaciona con el presente. ¿Por qué? Porque si vamos a cancelar una deuda usando pagos uniformes, tú partes de un presente, que es tu deuda, y esos pagos uniformes lo calculas con esa fórmula. Entonces, esa fórmula, si ustedes la revisan, se van a dar cuenta que tiene varios elementos. Tiene una tasa de interés, tiene un valor de N, tiene un valor de A y tiene un valor de P. Entonces, si cambia uno de esos elementos, va a cambiar el valor de A. Vamos a colocar la fórmula para que la podamos usar. Porque todo este tema va a girar en torno a esa fórmula. Lo que siempre va a estar pasando es que ustedes van a tener un valor de P, que va a representar el valor de su deuda actual. Y la meta será calcular el valor de A, que se va a llamar cuota, que es lo que se va a ir pagando, periodo a periodo. Usualmente es un año, porque el año es la unidad estándar en el financiero. Entonces, lo que yo les comento es que si hay algún cambio en esto, o en esto, en la tasa, o en N, que es el número del periodo, este valor va a cambiar.
Entonces va a haber situaciones que van a producir esos cálculos. Entonces, ¿cuál es el caso más genérico posible? Donde ustedes le dicen, mira, tienes una deuda de tanto, se va a pagar en tantos periodos a esta tasa. Calcula, por favor, cuál es el valor de la cuota y en la tabla. Ese es el caso más genérico, ese es el primer caso que vamos a hacer. Como un caso muy genérico, ni siquiera necesito un ejercicio para hacerlo, vamos a imaginarnos nosotros unos datos. Vamos a decir que P, o sea, el valor de la deuda es 1000. Un valor sencillo, 1000. Vamos a decir que la tasa de interés es de 10%. Y para no complicarnos, vamos a decir que los periodos van a estar en años y esta tasa, como yo no dije más nada, les asume que es anual y además que es efectivo. Y N, para que la tabla no sea muy larga, vamos a decir que 4. Esto es el caso más genérico posible, caso súper sencillo, simplemente para que vean qué ocurre con la tabla. La tabla no es un instrumento para calcular. El instrumento para calcular es esto. ¿Qué hace la tabla? La tabla muestra. Es un instrumento para transmitir información a terceros. Para que un tercero vea la tabla y diga, ah, tiene sentido que me estés cobrando lo que me estás cobrando, entiendo el proceso, ya veo, de la compra. Para eso es la tabla, para transmitir información a terceros que no están inmersos en el mundo de la ingeniería económica. Es como cuando ustedes hacen un gráfico, un esquema, etc., para transmitir una idea. Entonces, ¿cómo funciona esa tabla? Esa tabla tiene diferentes columnas que vamos a ver ahorita. Esto es simplemente una columna que me indica en qué periodo estoy. Y bueno, y usualmente se comienza en 0, en el periodo 0. Vamos a ver por qué tiene sentido comenzar en 0. Esto es el saldo inicial. Y acuérdense que voy a estar hablando de saldo, porque la idea es que tú partes de una deuda. Tienes un saldo que tienes que cancelar, tienes que desarrollarte de ese saldo. Entonces, este es el saldo inicial, es el saldo con el cual tú inicias el periodo. Luego están los intereses. Luego está la columna de la cuota, que se debe calcular. Esto es pago a capital. Vamos a ver qué es lo que pasa allí. Y esto es el saldo final. Entonces, ya van a ver un programa en Excel. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro ejemplo. Entonces, comenzamos. Periodo 1. Periodo 0. Bueno, en el periodo 0, yo gano un saldo de 1000 y no pasa nada más en ese periodo. No ocurre nada más. O sea que el saldo final de este periodo es igual al inicial. Existe el periodo 0. Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene tener esta fila si puse el mismo número al comienzo y al final? Bueno, hay un caso particular que vamos a ver después, donde hay un valor que aparece acá que hace que esto sea diferente. Pero por ahora les digo, este es el caso más genérico, más sencillo, más típico. Entonces, en el primer periodo, o sea, ahorita, 0, saldo inicial es igual al saldo final. Ahora, periodo 1. Bueno, en el periodo 1 tú ya comienzas a pagar intereses. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el valor de la cuota. Con estos datos, ¿cuánto vale el año? 315.46. Wow. 47. Ok, aquí viene una decisión. La tabla de amortización debe concluir con un saldo de 0. O sea, ahí importan los decimales. Entonces, tú me dijiste que era 47. Vamos a usar 47 en este caso. Creo que se podría usar 0,5. Pero vamos a usar 47 en este caso para ver qué tan preciso nos da al final. Entonces, este es A. Este valor de A, si es el caso más típico, más genérico, ninguno de estos valores cambia, se va a repetir en todos los periodos. Entonces, este valor de A aparece aquí también.
Ahí está. ¿Cuánto vale I? I sí va a ir cambiando periodo a periodo. ¿Por qué? Porque I es tomar el saldo inicial y multiplicarlo por la tasa de interés. Entonces, en este caso sería 1000 por 10%, que sería 100. Entonces ya sabemos que estas son las otras fórmulas que les decía. Bueno, son unas fórmulas, pero son muy sencillas. Esas fórmulas que digamos que son propias de amortización, que bueno, I es igual a la tasa de interés por el saldo inicial. Va por capital. Bueno, ¿qué ocurre con una deuda? Tú aportas una cuota. Parte de esa cuota se va para pagar los intereses, pero lo que te queda lo usas para ir disminuyendo el valor del saldo. Porque si no disminuyes el valor del saldo, nunca terminas de pagar la deuda. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se calcule esto? Saldo inicial menos la tasa de interés. Casi. En realidad es esto menos esto. Ah, Claro, porque sí, esto, claro, la cuota, tomas la esto cuota, y lo que claro, te queda. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué era que ¿qué era que pago a capital. Entonces aquí sería 215,47. Y bueno, ya se puede imaginar cómo se calculará lo que nos hace falta. El saldo final es el saldo inicial menos el pago a capital. Y ya, estas son las fórmulas para la tabla de hoy. Profe, no me quedó algo claro. Ah, No me quedó algo claro. Si calculamos 315 con n igual a 4, ¿no estaría mal? Porque estamos en n igual a 1. n igual a 4. Porque este valor es lo primero que tú calculas. Estos valores sí van variando periodo a periodo. Este no. Okay. Este solamente varía si ocurre algún cambio en el periodo, en la tasa o en este valor. Okay. Pero si no ocurre ningún cambio, como les digo, este es el caso más típico para que veamos cómo funciona la tabla. Esto permanece constante. Entonces, tú comienzas con tu saldo inicial. Esto podrías colocarlo como si fuese una plana. Tú podrías llegar es el mismo valor en todos los periodos, es una plana. Pero los otros valores sí cambian periodo a periodo. Y por eso es que esto es un elemento que te permite visualizar lo que está pasando. Porque si tú lo representases con un diagrama de flujo de efectivo, lo que verías son los 1000 iniciales. Bueno, más bien, los 1000, porque si lo ves como el que recibe el préstamo, serían los 1000 iniciales, un ingreso de 1000 en el periodo 0, y egresos de este valor en los siguientes 4 periodos. Pero no defines nada de lo que está pasando aquí, de cuánto se va el pago capital, cuánto se va los intereses. No, eso queda oculto. Esto lo revela. Ajá, ¿cuánto vale esto? 784.5. ¿Punto cuánto? 53. 53. Entonces, el saldo inicial de un periodo es igual al final del periodo anterior. Y esto se repite. Y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces hay que sacar el 10% de esto. Y así va. Y por eso les digo que es muy mecánico. Es aplicar esto. Entonces, ¿cuánto nos da el PC? 237.0. 237.02. 237.02. Entonces, ¿cuánto nos da el saldo final? 547.51.
¿Cuánto sería PC para el periodo 3? 260.71. 71. Listo. 37. Y ese, el saldo final, sería ¿qué? No. 547. Ah, 547 menos 60. Sí. 286. 286 con. Punto 24. Ok. Bueno, mi historia, 286,24, aquí es el 10% de esto. Esto sigue siendo igual. PC de esto, 286.85. 200. 86. ¿Punto? 85. ¿Cuánto hay acá? Menos. Menos algo, bueno, no, pero claro. ¿Cuánto? Menos. Sí, es esto, menos. Menos 0.61. Sí. ¿Qué debería pasar? Este valor debería ser 0 o muy cercano a 0. ¿Está dando 0? No, no está dando 0. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Por qué? Porque este valor, miren dónde comienza. Esto es un valor del orden de los miles. Y el error comienza a aparecer en el orden de las décimas. Entonces, está bien y es aceptable. ¿Qué les recomiendo entonces cuando hagan una tabla de amortización? Hagan lo que hicimos acá. Fíjense que aquí trabajamos con miles y usamos 2 decimales. Aceptable. Claro, si por ejemplo les hubiese dado menos 10, ya hay otra cosa. Porque ya estaríamos hablando del orden de decenas comparado con 1000. Ya no es así. Es aceptable que el error se presente 3 órdenes o 4, o bueno, de 3 órdenes para abajo. En este caso, creo que hasta unidades sería aceptable. Pero no. O sea, 9 ya sería como el límite. Ya 10 no. Puede dar positivo, pero muy cercano a 0. También puede dar en ese otro sentido, sí. No solamente tiene que dar negativo. O sea, tiene que dar un valor cercano a 0. Lo ideal es que te dé 0. Si lo hacen en Excel, te va a 0. Sin duda. Lo que pasa es que hay muchos decimales ahí, no se están tomando en cuenta. Entonces, para esto, ya saben, consideren decimales. ¿No? Si, por ejemplo, trabajasen con centenares, consideran 3 decimales. Aquí teníamos miles, consideramos 2 decimales. Así va. Si hubiesen sido decenas de miles, nos quedamos con 1 decimal. Entonces, este es el caso normal. Y ya aquí quiero que noten ciertos patrones. Porque fíjense que cuando tú me dijiste 800, yo pegué el salto. No puede ser. Hay unos patrones que se tienen que respetar. Si no pasa nada, si eso se mantiene constante, fíjense qué ocurre cuando yo desciendo en la tabla con esto y esto. Cuando yo desciendo en la tabla, este valor disminuye. Y el otro aumenta. Esas son tendencias que se deberían respetar. Y que deben ocurrir. Y por supuesto, a medida que yo desciendo en la tabla, ambos saldos deberían disminuir. Y claro, aquí no se ve mucho porque son nada más 4 periodos, pero si por ejemplo se hacen 20, tranquilo, no le ven en el tercero, porque ya vemos que fastidio, mecánicamente es tedioso. Pero si fuesen 20, se darían cuenta que ocurre otra tendencia, que es que en los primeros periodos no hay una disminución significativa en el saldo, casi todo se va a la mitad. Solo al final, o sea, si fuesen 20, quizá el 50% de la deuda, el primer 50% lo acabaría pagando como en el periodo 12-14. Y el otro 50% lo pagan en los 6 u 8 periodos restantes. Eso pasa. Aquí no se ve, pero bueno, son pocos periodos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Pero muy importante estas tendencias
Entonces, recapitulando. Cuando tengan una tabla de amortización, lo primero que hacen es calcular la cuota. O sea, que deben tener bien claro cuál es el valor de P, cuál es el valor de E, cuál es el valor de I. Aquí es donde se podría mezclar un poquito el tema de la capitalización, porque puede que les den una I, no sé, anual compuesta mensualmente. Y les dicen los periodos son años. Entonces deben hallar primero la I efectiva anual, y esa es la I que van a usar aquí. Eso podría pasar. Y bueno, ya en la tabla como tal usan estas fórmulas muy sencillas que pueden tener en su hoja de apoyo, que ya para este momento debe tener todas las fórmulas de matemática financiera, la de inflación, que es importante, y bueno, ya pueden sumarle estas. ¿Listo? Y bueno, entonces ya en la tabla, acuérdense de las tendencias. Esto disminuye, esto aumenta, esto debería dar 0 o muy cercano a 0, en cualquiera de los dos sentidos. Y usar la cantidad de decimales apropiadas. Ya, aquí usamos 2 partiendo de miles. Ustedes podrían usar más, o sea, no les voy a penalizar si quieren usar más decimales, si quieren ser más precisos. Lo que pasa es que, claro, mientras más decimales usen, más tendrán que escribir. Y tienen que decidir qué vale más. Entonces, bueno, este es el caso prototipo. ¿Qué podría pasar? No sé si, creo que ya les he hecho esa pregunta, pero si no se la puedo hacer, creo que no le di clase al profesor Vizcaya interna, ¿verdad? No. Él era un profesor que cada vez que colocaba un ejercicio decía, bueno, ¿y cómo lo podemos complicar más? Bueno, yo ahora voy a hacer la misma pregunta, ya es el caso típico, ¿cómo se complica más? Pero hay 3 posibilidades. Que tiene que ver con esta forma, cambiando los valores. Posibilidad número 1, vamos a cambiar P. ¿Cómo cambiamos P? Sencillo, hay en teoría 2 formas, pero que en el fondo son la misma. La primera explica por qué tenemos el valor de 0 aquí. Existe una cosa llamada inicial. Si ustedes me dicen, bueno, tú vas a pedir un préstamo, pero cuando comienzas a pagarlo igual tienes que dar una inicial de tanto. Esa inicial se cancela en el periodo 0. Entonces aquí aparece un valor que hace que el saldo inicial sea diferente al saldo final. Si por ejemplo ustedes me dicen, mira, tú vas a tener el mismo paso que un préstamo de 1000, pero te dicen, pero tienes que cancelar una inicial de, no sé, el 20%. Eso quiere decir que aquí va a aparecer un pago de 200 y aquí el saldo va a ser de 800 y que la cuota entonces se va a calcular como 800. Ahí viene un cambio. Como el cachea, profe. De hecho, les aseguro que ellos están usando esta forma. Oye, ¿verdad? ¿Verdad que lo pienso? Aquí en Venezuela estamos tan adelantados en temas económicos, ¿vale? Y ya tenemos noción de la inflación, de cómo funcionan los préstamos. Así es. Entonces, eso es el por qué existe esta fila C. Por si hay inicial. Si encima hay inicial es chévere, procedemos como procedemos. Y el saldo inicial es igual al final. Pero ya saben, si hay iniciales, el valor que van a usar de P para calcular la cuota es el préstamo inicial menos la inicial. Okay. Y eso es lo que sirve para la cuota. Pueden ser, el ejemplo que les puse, si la inicial era de 20%, ya que aparece un 200, entonces el saldo inicial es 1000, pero el final es de 800, y es 800 lo que van a tener. Porque es 800 lo que van a tener que amortizar. Entonces, esa es la primera forma de cambiar P, que es usando una inicial. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es que, por ejemplo, yo como deudor puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a decidir pagar un poco más de la cuota. O sea, que aparte de la cuota, yo hago un pago adicional. Entonces ahí pueden pasar varias cosas. Si yo, por ejemplo, pago adicional y exijo que se me mantenga el número de pagos, y esto también está igual, entonces hay que recalcular este valor. Porque cambió esto. Por ejemplo, si yo aquí hubiese dicho, mira, yo aparte de la cuota, en el periodo 2 voy a pagar 100 más. Entonces aquí esto ya no sería 237, sería 337. Y esto cambia. Y como eso cambia, ya se me rompe esto, ya no puedo seguir usando esta misma cuota.
porque cambió, ahora debo una cantidad diferente. Entonces, esa es otra posibilidad. Tranquilos que vamos a hacer ese ejercicio también. Ajá, ¿qué pasó? Y si no pagas un mes, ¿Cómo? si no pagas un plazo. Se acumulan los intereses. Entonces te quedarías plazo sin un pago por capital Exacto. y se te suma, o sea, quedaría igualito para el otro, pero Si ocurre eso, se rompen todas las tendencias que hemos visto ahora, porque si tú eliminas uno de estos pagos, ¿sabes eso que yo dije? Los saldos siempre tienen que descender, ¿no? Ahora van a aumentar, porque si no existe esto, lo único que existe entonces son los intereses y se acumulan. Eso es lo que pasaría. Pero tranquilo, no le voy a poner eso porque es mucho más difícil, bastante más. Entonces, esas son las dos posibilidades que existen para cambiar esto. Vamos a, por ejemplo, hacer ese caso. Vamos a decir que vino el deudor y dijo, yo voy a pagar 100 más en el periodo 2. Aquí aparecen unos 100 más. Es decir, esto se termina. Ya no puedo seguir usando esta cuota. Esto ahora es 337. Esto también cambia. Ahora sí es menos. Y como ya no puedo usar este valor, debo hacer un recálculo. Porque si yo siguiese pagando este valor, aquí definitivamente me va a dar un valor negativo entonces. Y no va a ser por errores de cálculo decimales, no, va a ser porque estoy pagando más. Porque ha cambiado esto. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Bueno, si la persona dice, me mantienes el número de pago, me mantienes la tasa, entonces yo debo calcular esto otra vez. Entonces, vuelvo a usar esta fórmula. Pero ahora N va a ser, ¿cuánto creen que va a ser N? Está en el periodo Si 3. estoy partiendo desde acá, 2, va a ser 2. Eso es lo que va a cambiar. Porque ya hice 2 pagos, que eran 4 en total. Me faltan 2. Entonces debería volver a calcular A, usando la misma tasa, usando P igual a esto, que es lo que me falta por pagar. Y usando N 2. ¿Cuánto da? Lo único que no cambia es el interés. Bueno, por ahora no. ¿Sabes qué? Estamos, como yo les dije, hay 3 posibilidades: que cambie P, que cambie I, que cambie I. Pero ahora estamos viendo solamente que cambie I. Pueden Pero está cambiando en el Pueden haber dos, no van a haber dos al mismo tiempo, sí. No va a haber 2 al mismo tiempo. Ok. No, va a haber 2 al mismo tiempo. Eso sí, no. O sea, que cambia la N, pero me cambia porque ya es el pago que ya tengo. Sí, sí. De hecho, aquí A cambia porque P cambió porque la persona quiso pagar 100 más. P es el valor inicial. Porque la duda mía es, ok, ya no puedo seguir pagando esto, que se lo pagaría de más. Entonces ya también sé que lo que me debe dar menos que esto. ¿Cuánto da? 257.56. Punto 56. Ok. Entonces vamos otra vez. $257.56. ¿Cuánto sería por ejemplo? 212. ¿Cuánto sería el saldo final? 234.15.
explicaba lo que llamamos normalmente, ¿puede dar positivo? Sí, puede dar positivo. Es decir, aquí el error de menos. Ya no nos da las decenas, nos da las centésimas. Entonces, sí, esto es lo que pasa cuando cambia P. Y el cambio ocurre inmediatamente después. Inmediatamente después de que ocurre ese pago adicional, ya debo recalcular A. De hecho, yo por eso les decía que el caso de Vinicius es un caso particular, porque si se fijan, el cambio ocurre en 0. Y claro, evidentemente calculo una A a partir de una nueva A. Lo que pasa es que esa A sucede que es la primera A. Aquí, el cambio ocurrió en el periodo 2, ya yo para el periodo 3 tenía que contar con una A nueva. Entonces, eso es lo que podría pasar cuando cambia P. Cuando cambia I o N es porque el banco está haciendo algo, por ejemplo, porque claro, el banco te presta, que te dice, mira, cambiar los pagos, etc. Para eso, yo de hecho traía unos ejercicios. Pero bueno, y en cuanto a N, o sea, el cambio de N es muy sencillo, que simplemente cambia I y tiene que volver a estimar una A. Y la A será mayor o menor dependiendo de qué pase con I. Si I aumenta, es probable que la A sea mayor. Si I disminuye, es probable que la A sea menor. Ahí sí no hay forma de ver una tendencia clara. No cambia. ¿Y eso cambiaría inmediatamente después? ¿Ah? ¿Y eso cambiaría inmediatamente después? Bueno, cuando te dicen, por ejemplo, que a partir del año 3 ya la tasa de interés es tanto, pues ya sabes que tienes que contar con una nueva en ese año, porque ya la tasa de interés para ese año, a partir de ese año. Y cuando es N solamente le sumo los años que le añadieron. Ajá. Por eso es que digo, aquí 3 es sencillo. N puede pasar un poco. Si te cambia N, simplemente pues cambias el valor de A. Otra vez vuelves a esta fórmula y vuelves a estimar. Pero lo que podría pasar es un caso que ya comentamos antes, que es que yo no recalculo A, sino que sigo pagando la misma A. Y lo que va a pasar es que se reduce I. O sea, va a llegar un momento en que ustedes calculan esta tabla y aquí les va a aparecer un número negativo. Entonces, la primera vez que aparezca ese número negativo, ya quiere decir que ustedes han cancelado esa deuda. De nuevo, aquí porque son 4 periodos y no se ve claramente, pero si fuesen, por ejemplo, 10, y ustedes, si la deuda no sé, es de 5.000, y ustedes calculan su A, tienen una tasa, tienen sus 10 periodos, calculan su A, y les dicen, concha, en el periodo 5 la persona abonó 4.000 y mantuvo la tasa y mantuvo el valor de A. O sea, no hubo un recálculo de A. Es muy probable que ya por el periodo 5 o 6 te aparezca un valor negativo. Aquí. Entonces allí, una de las preguntas que te pueden hacer es, bueno, si no se recalcula la A, ¿en qué periodo se paga la deuda? Bueno, cuando ustedes ven que aparece un número negativo, en ese periodo es. Bueno, 6, ya está. Y claro, ese valor negativo en realidad representaría algo que el banco te debe. Tú estás pagando. Sí. Pero bueno, entonces, esto es la esencia de tabla de amortización. Mi recomendación en el parcial comienza por acá, es sencillo. No les voy a poner nada del otro mundo. Ahorita aquí les traigo unos ejercicios para que veamos casos así variados. No van a variar dos cosas a la vez. Porque me estaban comentando. Sí, mira, puede variar B, puede variar I, puede variar N, pero no van a variar los tres al mismo tiempo. Porque sería complicadísimo acá. Y estas son las fórmulas para manejarse dentro del banco. Y, o sea, así como puede cambiar A, no nos va a mandar, por ejemplo, que si cambiamos N, recalculamos I. O algo así. No. Siempre vas a cambiar I, N o P, porque lo más importante en estos ejercicios es A. Entonces todo va a estar dirigido hacia algo que afecte a A. Ya sean pagos extra, que no cambia P, ya sea que el banco decida una nueva política de los intereses, donde cambiaría ahí, o ya sea que el banco te diga, no, mira, se reduce el número de pagos, o tú decidas no recalcular A, en cuyo caso por defecto se altera N, porque estamos pagando de más. Esas son las dos posibilidades que pueden con N. Entonces ahora ustedes
ya en teoría ya vimos todo el contenido para el examen. Ustedes me dijeron dos problemas. 20 y 21. Bueno, el 30 también. 20, 21 y 30. Pero el 20 creo que fue aclamado en el nivel. Sí, ajá. Supongamos que un sistema de alto voltaje tiene un costo de 3 millones y un costo estimado de 200.000 hermanos. Ok, entonces tendrían 3 millones con un gran ingreso en el periodo cero. 3 millones. Y un costo estimado de 200.000 anuales para materiales de instalación. La vida esperada de 10 años. Y tendrían luego 10 periodos con ingresos de 200.000. Ese más o menos sería el gran activo de. Entonces, un ingeniero desea calcular el total de ingresos, por todos estos son ingresos, que se requiere para cada periodo semestral. Ya veo por qué ustedes tuvieron el problema. Para recuperar la inversión. Determinar este valor si los fondos están hablados por cierto anual. Una persona que hizo una consulta de esto. Y por eso es bueno que hagan las consultas. ¡Ajá! Por eso es bueno que hagan las consultas en el grupo. Fíjense. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Aquí, ustedes se acuerdan de un problema donde teníamos dos situaciones y una teníamos que convertirla en otra. Bueno, aquí está pasando algo parecido. O sea, ustedes parten de un caso que es anual. Tienen 3 millones en el año cero. Tienen 200.000 durante cada año, durante 10 años. Es anual. Y la cosa es que tienen una tasa que es de 8%. Y lo van a tener que hacer dos veces porque uno hay con composición semestral y otro con composición mensual. Entonces, el primer paso es hallar cuánto vale el valor actualizado, todos los ingresos actualizados de ese proyecto. Entonces, deben hallar P, básicamente. El P de todo eso. Entonces, para hallar P, vas a tener con esta fórmula, pero al revés. Tienes que hallar P, porque ustedes ya saben que A vale 200.000 y tienen un valor extra de 3 millones, al cual no le pasa nada porque ya está en cero. Ahí se dan cuenta entonces que ya tienen A, tienen N, que es 10, le falta I. Y esa es la cosa, por eso es que aquí hay que hacerlo dos veces, porque es que I va a haber dos I's. Ambas I son anuales, porque primero ustedes parten de algo anual. Entonces, la primera I es una I anual con composición semestral. Entonces aplican la fórmula que ya vimos, que es esta. Entonces, en el primer caso, M vale 2, o sea, va a ser un poquito mayor que 8%. Y en el segundo caso, ¿qué es mensual? Mensual. Mensual. Sí, mensual. Entonces M vale 12. Va a ser un poco mayor que la otra clase. Entonces, usan ambas tasas. Bueno, en ambos casos, hayan P, hayan el valor de P. Y ahora, ese P es lo que yo debo ganar en ingresos para sustentar todo ese proyecto. Entonces, ahora nos vamos a la segunda situación. O sea, ya nos olvidamos del caso anual. ¿Qué necesitamos? Bueno, saben que son 10 años, ¿no? O sea, tengo 20 semestres. Entonces, ahora hago lo contrario. En vez de concentrar el valor de la serie para hallar el valor de P, ahora parto de un solo valor y lo convierto en una serie. ¿Una serie de cuántos periodos? 20 semestres. ¿Qué tasa de interés uso? Otra vez, bueno, aquí nos pasa. Acuérdense que siempre tienen que usar tasas efectivas con esta fórmula. Entonces, para el primer caso es sencillo, ustedes dividen esto entre 2 y ya les da 4%, ya es la tasa que ustedes necesitan. Aquí tendrían que dividir esto entre 12 y tendrían una tasa mensual que se compone mensualmente efectiva. Listo. Entonces, pueden hacer eso. O sea, en la tasa 1 si divides 8% entre 2, te da una semestral que se compone semestralmente esa es efectiva de plazo. Así, la otra no, porque la otra les da 4% semestral que se compone mensualmente. No, tiene que volverse a esa forma. Sí, tiene que volverse a esa forma. En ese caso, M sería 6. Ya. ¿Por qué? Porque o sea, si al 8% anual, semestralmente lo divides entre 2. Ajá, te queda. O sea, para el caso A está bien, porque sería una tasa semestral que se compone semestralmente. Sí, 4% es igual. Y si yo divido 8 entre 12, ¿no sería una mensual? Sí,
sería una tasa mensual que se compone mensualmente, pero el problema es, y a eso iba, que es que tú necesitas una tasa semestral, porque los periodos son semestrales. Claro, pero sería efectiva mensual y después. Podrías De ahí llevarlo, podría sí. llevarlo exacto. Podrías llevarlo, sí. Pero esas son las dos vías. Lo más usual es que tú ajustes el periodo de esto, ya, dividas cuando sea necesario, y luego uses esa fórmula para pasar de nominal a efectivo. Ese es el paso, eso es el camino más convencional. Lo que tú planteas creo que es, por ejemplo, llevar esto entre 12, te daría una tasa mensual compuesta mensualmente, que es efectiva, y luego llevar esa tasa efectiva a otra efectiva. Exacto. También podría hacerse, pero es un poquito más complicado. Pero sí, también sería bastante. Sí, el punto es que este tipo de problemas es un poco complejo, porque hay dos situaciones. Fíjense que primero teníamos un caso anual, y luego ese caso anual hay que convertirlo en caso semestral. Y siempre las tasas hay que ajustarlas a lo que está pasando en la realidad. Que era la pregunta que tú me hacías también. Sí, fíjense que acá yo necesito una tasa semestral después, precisamente porque son semestres. Lo que se me piden son ingresos semestrales. Mientras que antes necesitaba tasas anuales porque lo que tengo son ingresos anuales. Las tasas siempre debo ajustarlas de acuerdo a lo que esté pasando. Solamente en el caso donde lo que esté pasando era ese caso extraño donde los depósitos o los pagos son menores al tiempo de capitalización. Solo allí es que no le pago a lo que está pasando. Ese caso muy particular que nosotros tuvimos, que ya les prometo que eso no va a aparecer en la universidad, pero sí era bueno que lo supiesen. Así que siempre hay que ajustar las tasas a lo que esté pasando y hacer el diagrama de flujo de efectivo de acuerdo a lo que está pasando. Por eso es que si fuiste la persona que me hizo la pregunta que tú me mostraste él. Sí, Que que era, que aparecía 1, 2 y los ingresos aparecían número par. No, primero tenías que hacer eso en años y después ese mes. No, además, porque yo dije, o sea, está casi igual. Sí. Está casi igual. La única diferencia es que la serie, cuando lo llevaba semestralmente, ella se supone que era lo que yo entendía, te lo debería soltar con el periodo 1, sería el semestre 1. Pero, no, o sea, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, claro, daba diferente porque yo esa cantidad la volvía a recapitalizar un semestre antes. Claro, pero por eso, porque no coincidían esas dos cosas. Por eso es que una cosa que deben acordarse es, ese valor, o sea, para usar esta fórmula, esta I, el periodo de tiempo de esta I, debe ser igual al periodo de tiempo que divide estos valores uniformes que se repiten. O sea, si los valores se repiten cada año, esa I es anual. Si los valores se repiten cada mes, esa I debe ser mensual. Eso deben tenerlo en cuenta. Entonces, eso es lo que pasa con ese ejercicio. Esa es la estrategia para hacer ese ejercicio. ¿Había otro por aquí? El 21. ¿El 21? Allá va. ¿O el 30? Porque era el 30, creo. Si no, yo tengo unos ejercicios chéveres. Vamos. Y claro, ahora es plantear, no resolverlo como tal, porque se supone que ya ustedes han tenido bastante práctica con esto. No sabíamos si era futuro o presente. Ojalá que sea, a mí me parece que no. Esto los PDF los leen como archivos de internet. Ajá, por ejemplo, y aquí vamos como vamos a teorizar, a discutir, podemos apagar esto. Ajá. Tenemos ese problema. Se pidió un préstamo por 100.000 unidades monetarias y se acordó pagarlo en 24 mensualidades. Ojo, mensualidades iguales. Con un interés del 15% anual con capitalización mensual. Luego de haber pagado solo las dos mensualidades, las dos primeras, la tasa de interés se elevó al 48% anual. ¿Por qué? No sé, el banco es un usurero. Pasó de 15 a 48. Sí, eso, de hecho, hubo un momento en que existió aquí en Venezuela. Sí.
era deudas con tasa de interés variable. Eso lo prohibieron, porque podía pasar este tipo de cosas. Entonces, bueno. Entonces, nada, luego de que se pagaron las dos primeros pagos, el banco arbitrariamente subió la tasa a 48%, con capitalización mensual. Luego entonces, el pobre deudor pagó 10 mensualidades más. Luego el banco, todavía más usuario, dijo, ¿sabes qué? A partir del mes 13, la tasa es ahora de 60%. Entonces, el pobre deudor dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Se va a pagar todo de una. Porque quién sabe, y entonces en el mes 18 me sube la tasa a 120%. Entonces, la duda que se presenta es, ya se han pagado 12 pagos. Los dos primeros que se pagaron a 15%, los otros 10 que se pagaron a 48%. ¿Cuánto se debe pagar en el periodo 13? ¿Cuánto se debe pagar? En el periodo 13 para saldar la deuda ya de Lo que quede. ¿cómo calculo eso? Bueno, traigo lo del 15 o más bien. Sí, traigo lo del 15 y después traigo lo del 18. Pero tengo que pasar todas las anuales a mensuales. Ajá, sí. Este es un problema complejo. Es largo. No es particularmente largo. Ahora no, porque como se mete, Pueden considerar esto como los problemas especiales. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos pide. O sea, vamos a seguir el alquiler. ¿Qué nos pide? La P que nos permite cancelar la grado. Exacto, nos piden el flujo de efectivo neto en el periodo 13. Eso de lo que nos quede de la deuda en el periodo 13, cancelarlo allí. Entonces, eso lo podemos colocar de varias formas. Puede ser F13, puede ser P13, depende de cómo lo miren. Por ahora vamos a colocarlo así, B13. Entonces, lo que no conocemos, pero es lo que nos piden. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos el P inicial, el P que está en cero, que es 100.000. Tenemos el número de periodos inicial, que es 24, y sabemos que está en meses. Tenemos tres tasas de interés, todas nominales, por cierto. Una primera tasa que va desde el periodo 1 al periodo 2, que vale 15%. Otra que va desde el periodo 3 al periodo 10. No, perdón, el periodo 12. Que vale 48%, si se me fue la boleta. Y una última tasa, bueno, la última que está dispuesta a pagar la persona, que vale 60%. Todas son anuales con composición mensual. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que encontrar. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es obviamente examinar las tasas. Aquí tenemos el asunto de las tasas. Aquí es sencillo, porque fíjense que, de nuevo, hay que irse a la realidad. La realidad está ocurriendo en meses. Los pagos van a ser mensuales. O sea, estos son valores anuales. Afortunadamente son valores anuales con composición mensual. Entonces yo simplemente al dividirlos todos entre 12 alcanzo el valor de la tasa, que es 0. Entonces de una, aquí yo puedo obtener los valores de la tasa efectiva. Esta información. ¿Qué hacen formas? No sé, pero lo puse en su trabajo. Sí, y eso parece.
cuando el periodo, que lo llamamos P, y el periodo de capitalización, que lo llamamos PC, son iguales, tú tienes efectivamente una tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las tasas nominales y efectivas surge cuando hay capitalización intermedia. Pero si tu periodo es exactamente igual al periodo que tú estás por generar un interés, no hay capitalización intermedia. La tasa nominal se vuelve una tasa. Y aquí tuvimos la suerte, porque ojo, T y TC están contenidos en las tasas. Pero esto es la realidad, es independiente. Y tuvimos suerte de que la realidad ocurre en meses. Y PC también está en meses, o sea, se capitaliza en meses también. O sea que si lo divides, llegas a donde tú quieres sin hacer más. Si no, habría que dar un paso de eso. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que fíjate que teníamos una tasa anual con capitalización mensual, pero queríamos ir a semestres. Entonces teníamos que primero conseguir una tasa nominal semestral y después conseguir una tasa efectiva semestral. Aquí, en teoría, estamos primero consiguiendo una tasa nominal mensual, pero esa tasa nominal mensual se compone mensualmente de un. Ok, entonces ya resuelvo el asunto de las tasas. ¿Cómo entonces comienzo a llamar? Variamos todo el año 3. ¿Está bien? Levanta la mano. Ok. Entonces, en teoría, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la persona que debe, eso es lo que estaría pasando. 3 series uniformes. ¿No? Porque hay dos cambios de tasa de interés. Tú comenzabas con una tasa, después se le ocurrió una locura y te aumentó la tasa una barbaridad. Eso resulta en una segunda serie. Luego el banco te vuelve a hacer la misma jugada y te resulta en una serie adicional. Entonces, más o menos lo que vimos en tabla de amortización. Este ejercicio podría adaptarlo a una tabla de amortización para ver qué es lo que podría pasar, pero no, aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista analítico. Acuérdense que la tabla de amortización es para mostrar lo que ocurre, no es el instrumento de cálculo. Entonces, ¿cómo calculo entonces este valor? Que sería un ingreso que debería tener acá que equivalga a todo lo demás. ¿Puedo calcular? O bueno, más bien, porque te dicen, ya va, se han pagado las mensualidades y se Tengo que llevar todo el año. al final del mes 13, sí, Sí, se te habla toda la toda la año. deuda. Porque creo que quiere terminar de pagar todo en el mes 13. Sí. Al final del mes 13, sí. Bueno, sí, pero, O sea que sí, sí va a ir en 13. o sea, a uno, todo lo del lavado lo llevo al futuro. Y después con la base la llevo al mes 13. Con la nueva tasa de interés. Profe, una pregunta, ¿yo podría hacer, llevar todo
al 24 y ese es un total y llevo todo al 13 y lo resto y eso me da cuánto es lo que voy a pagar. Porque el asunto es, hay que saber cuánto es el saldo restante. Y la manera de saber cuánto es el saldo restante, primero es saber cuánto has pagado. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Lo que tú decías era, bueno, por ejemplo, traer la deuda original, llevarla acá, luego traer esto, que son los pagos, y llevarlo acá. Y restar. Eso lo pueden hacer. También. Eso lo pueden hacer. No, porque no sé. Porque, ojo, fíjense una cosa. Si esto procediese de la forma que el banco espera, entonces simplemente, para tú saber qué pasaría, por ejemplo, para estimar esto, bueno, ya va. Eso es lo que explicaba aquí. Que el banco está haciendo cambios fuera de lo esperado. O sea, el plan original era que estos 100.000 tú los cancelases con esta tasa. ¿Sí? Lo que pasa es que el banco mío te cambió los planes. Porque primero no sabemos cuánto vale esto. No sabemos cuánto vale esto. No sabemos cuánto vale esto. Por ejemplo, y para pasar la deuda original al mes 13, tiene que pasar por el interés 1, el interés 2 y el interés 3. Sí. Bueno, depende de cómo hagas las cosas. O sea, porque sí, A menos que todo lo calcules. ¿Del año 13 o al final del año 3. En realidad no importa porque nosotros tenemos esa consideración del último periodo, o sea, la consideración del final del periodo, que todas las operaciones en un periodo se considera ocurren al final. Entonces sí habría que contar el interés 3 por un año. Bueno, por un mes. Bueno, por un mes. Entonces, bueno, vamos a tratar de expresar cómo conseguiríamos este valor. Este valor. Entonces, este P13. Para ver si de verdad necesitamos estos. Puede que no. Por ejemplo, yo creo, bueno, no, sí, creo que sí lo vamos a necesitar todos, pero vamos a ver por qué. Si yo voy a comparar de hecho, creo que sería más sencillo comparar todo aquí en 12 y no en 13. O sea, antes de que empiece el nuevo interés, etcétera, y todo eso. Ok. Entonces, ese valor que yo voy a conseguir, que como lo estoy llevando hacia adelante, estoy capitalizando, lo voy a ver en un futuro. Ese futuro 12 va a ser igual a este valor que estoy capitalizando, que ustedes tienen razón, estoy pasando por dos zonas que tienen diferentes valores de interés. Ese sería este valor. Luego, tendría que hallar este valor y este. Pero entonces aquí voy a tener dos veces la misma fórmula, básicamente, pero con algunos valores distintos. Y esto es multiplicarlo por. De hecho, aquí vamos a colocar.
primero pasas por una tasa de interés y después pasas por otra. Luego, esto es en realidad la segunda serie. Que si nos fijamos, cuando tú aplicas su versión que capitaliza los flujos, se concentra exactamente en el periodo 2. Ya no era bueno. Y eso y es por la segunda tasa de interés. Con esta. Y son 10 periodos. Que de hecho lo dice implícitamente. Haga 10 con 10 periodos, esa tasa de. Esto es esta pequeña serie que tenemos acá, que son solamente 2. Solamente 2. Que es con esta primera tasa, que se concentrará acá y luego habrá que pasar 10 periodos hasta el 12, del 2 al 12. Y por eso esto parece. Sí, chévere. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, sí parece que debo calcular estos valores. Eso para confirmar que no trabaje de más. Que puede que no sea necesario, pero parece sí va a ser necesario. Entonces, ¿cómo calculo esos valores? Aquí es donde yo les decía que hay que seguir el plan original. O sea, el plan original que le plantearon al pobre deudor era: yo te presto esto, me pagas en 24 meses, con esta tasa. Los otros inventos locos vinieron después. Entonces, A1 sigue el plan original. Para calcular A1, tú tienes tu P0, la tasa original. No, de hecho, aquí. ¿No? La tabla. Ya vamos a ver que aquí es lo que se eleva. Vamos a ver cuánto vale eso. Y sabemos que la fórmula necesita el valor de n para completarse. N, como es el plan original, es el cuadrado. Cierto, aquí creo que no había un cuadrado ni aquí va a ser eso. Casi nunca uso la de futuro, a veces sí. Nada más i. Es el 1 más i el que está ahí. Es i, es entre i. Para ir al futuro es entre i. Solamente i. Ok, entonces así es como se obtiene el valor de la A1, de esa A original. Lo que le prometieron originalmente a la persona. Entonces aquí ustedes pueden calcular esto. Y nos preguntó que de aquí sale A1. ¿De dónde sale A2? Bueno, A2 tendrían que ver cuál es el saldo aquí y recalcular otra vez. O sea, un P2 ¿cuánto creen que sea N? 1, 2. 22. ¿Y cuál ¿Qué es lo sería que ese está P2? pasando? Porque es que los otros cambios ocurren después en el futuro. Hay que respetar el plan original. Eso es lo que te da el valor de estos valores que necesitas a su vez para calcular los objetivos. Profe, ¿cómo obtendría el valor de P2? Y P2. P2. P2 lo llevarías a P0 a 2 y le restarías a 1 la suma de los Sí. no sé. Básicamente es eso. O sea, que es una cosa que podrían hacer aquí. O sea, en vez de llevarse esto de una, Llevárselo así y igual. te lo llevas en etapas. Ajá. Por ejemplo, llevas esto para acá. Ok, entonces tienes ese valor. A ese valor tienes que restarle Lo que esto lleva que para llega al pagarse. saldo. Y eso será P2. Ajá. Sí. ¿Que hay que restarle? ¿No entendí? Este valor, para encontrar P2, te lo tienes que llevar acá. Digamos que eso va a ser un P2 inicial. A ese P2 inicial tienes que restarle esto, porque esto ya tú lo has pagado. Una vez que tú, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Que tú tienes que ir calculando cuánto es el saldo, cuánto es lo que te queda de la deuda.
Pero ese restar sería el A1 por 2, porque fueron por 2 veces. Es 22 porque... Sería esto llevado acá menos el futuro de esta serie que se lleva aquí. Vamos entonces a colocar esto de una manera más justa. Eso es solo para visualizar. Oye, sí, pero lo ves mejor. Lo ves mejor porque hacerlo así, Sí. lo ves mucho mejor. Sí, Lo ves mucho mejor porque así es más difícil. así es más difícil de ver lo que está. Porque es como que... Por eso es que la tabla de amortización es tediosa, pero aporta transparencia, aporta claridad. O sea, porque lo que pasa es que cuando ya llegas al 13, ya va ahí va a haber un punto. Ahí luego ya tienes el saldo. Exacto. Se te va haciendo como en lineal, te puedes ver, mira. Bueno, esa es una posibilidad. Es decir, ustedes podrían hacer esto como si fuese una tabla de amortización. Pero entonces aquí les muestro las dos opciones. Este camino, de hecho, sería más corto porque requiere menos operaciones, menos número de operaciones. Pero tienes que pensar mucho más. Mucho más. Esto hecho con tabla de amortización sería más fácil. Hace 24. Es más mecánico. No, bueno, no. Llegas hasta fácil, Llegas a 2, te aplica diferente. y te quedas allí. Sería un poco más tedioso, pero hay que pensar mucho menos. Porque fíjate todo lo que está pasando acá. Entonces, tranquilo, no les voy a poner esto en el examen. No. Pero se puede imaginar que esto es lo que iría, digamos, para un examen de preparación. Y ya tienes que empezar a tener en cuenta, concha, de cuánto vale el P2, llevar eso así, etc. Sí les podría colocar esto como una tabla de amortización, pero con mucho menos. Pero la moraleja que se debe llevar de esto es lo que pasó acá. Que el banco puede cambiar las cosas todo lo que él quiera. Por leer aquí eso ya no sé cómo estoy haciendo. Pero ustedes deben calcular las cosas respetando el plan original. Así es como se calculaba esta variable. Esto era así para que vean que la cosa puede complicarse mucho. ¿Puede repetir eso? ¿Y eso? Ajá. ¿Por qué el 22? O sea, ¿por qué el 22? ¿Por qué 22? Porque ya has pagado 2. Y no ha cambiado el hecho de que son 24 pagos. Lo que pasa es que el banco te está casillando cada rato en la casa. De hecho, cuando llegues acá, serán 12. N será 12 porque aún te faltarán 12 pagos. Y así como va cambiando la cosa. Pero bueno, no, si esto no se lo ve. Es que yo lo estaba viendo, de hecho, cuando venía para acá, dije, está muy difícil para eso. Está muy difícil. Y según lo que usted dijo, todo lo que hayamos hecho en clase va a ser más difícil que lo que vamos a hacer en el parcial. Eso sí lo voy a... Ahora, un problema que sí les puede pasar es una cosa como dice. Este sí es más de un nivel más adecuado. Este sí podría salir. Es un caso típico. Fíjense, aquí tenemos. Existen 3 formas para comprar, en este caso, un automóvil. Puede ser un automóvil, puede ser un equipo, puede ser una planta. La primera consiste en comprar el auto declarado. Paga 1.100 de uno. No, perdón. 110.000 unidades unitarias. La segunda es pagar 60 mensualidades que vale 1.000. Ok. Chévere. Y te dice que la primera de ellas ocurre un mes después de la compra. O sea que eso te garantiza que cuando tú dibujes el diagrama, ya en el periodo 1 aparezca un pago. No hay anualidad diferente. La tercera forma es una cosa mixta. La tercera forma es adquirir el auto mediante el pago de 48 mensualidades iguales y te dice cuánto vale. Te dice que empiezas a pagar un mes después, o sea, lo mismo, no hay cosas diferidas. Y además, porque claro, unas eran 60, son 48, tienes que pagar algo más ahí. Además, vas a pagar 4 anualidades
y te dan el valor de esas anualidades. Estas anualidades y mensualidad. O sea Y que te dicen cuánto es, bueno, al final de los meses 12, 24, 36, 48. Y si lo piensas en años, 1, 2, 3, 4. Con un interés de 24% anual capitalizado mensualmente, determine cuál es la mejor forma de pago. Y sí, ese es un ejercicio mucho más fácil que este. Lo que pasa es que siempre me gusta colocar el problema que sea porque ahí se ve la utilidad que la tabla de amortización puede tener una utilidad práctica. Casi siempre es tedioso hacerla, pero cuando el problema es tan complejo, es muy útil porque te aporta claridad con su maquinismo, muy mecánico. Entonces, bueno, este es un problema típico donde tú vas a comparar cosas, porque si te fijas, puedes calcular todo de forma independiente. Tienes tres opciones. Opción 1, E vale 120. Opción 2, por cierto, si esto está en B, ¿no? Y vamos a tener que comparar, lo primero que deben decidir es el punto de comparación. Todo lo llevo a año 0. ¿Por qué tiene sentido llevarlo todo a año 0? Primero, porque la primera de las opciones está en el año 0. También porque te dicen que siempre pagas un mes después. Entonces siempre te lo suelta de una forma. Y la otra cosa es que la opción 2 tiene, o sea, termina en un tiempo diferente que la opción 3. La opción 3 termina en 4 años, la opción 2 termina en 5 años. O sea, sería muy complicado ir comparando a futuro. Son 60 meses, pero son 48. Mejor llevarlo todo al presente. Bueno, eso es lo primero que hay que decir. Entonces vamos a calcular nuestra P, no sabemos cuánto es. Hay una anualidad, en realidad es una mensualidad, que te dan su valor, te lo dan completito. 3164, Coma 47. Es igual a 60. Es igual a 60 en meses. El interés te lo dan, bueno, el interés es común para todos. El interés es común para todos. Pero es anual. Pero es anual. Capitalizado mensualmente. Capitalizado, muy útil, muy útil. Sí, pero lo divido. Entonces, SR es 24% anual capitalizado mensualmente. eso es tanto para las anuales como para los mensuales. Es la tasa de Todo. la tasa de interés. Claro, ¿qué va a pasar? Tú lo vas a adaptar a tus necesidades. Por ejemplo, para si estos son mensualidades y no hay más nada, porque no hay más nada, necesitas una tasa efectiva mensual. Entonces, ya aquí sabemos que necesitamos una tasa efectiva mensual, una tasa anual. Y bueno, la opción 3, también vamos a calcular un presente, tenemos una anualidad, nos dan ese valor, 1955. 1955. Sí, porque primero vamos a colocar la parte mensual. Hay una segunda anualidad. Solo que estaba en meses y estaba en años. Esa sí, 21, ¿cuánto? 857 con 89. ¿Con? 89. Y aquí nos hacen falta dos tasas, porque tenemos dos tipos de sellos. Nos haría falta una tasa efectiva mensual, que ya la habríamos calculado de acá, y una tasa efectiva anual. porque hay unos pagos que son 12. Dos, plan de acción. Vamos a usar En realidad es 21.877. ok. Sí, 877. Gracias.
Plan de acción. Vamos a usar la misma fórmula que hemos estado viendo todo este tiempo. Pero varias veces. Ok. Entonces, a la opción 1 no hay que hacerle nada. Ya está listo, 110.000. Opción 2, hay que calcular eso, esta P, usando esta fórmula. Ya tenemos A, ya tenemos N, nos falta I. Y es mensual. Esto está en meses. ¿Todo está en meses? 2. Ah, perfecto. Aquí faltó una cosita. Aquí son 48 y aquí son 12. Profesor, ¿puede repetir la primera? Voy más lento. Va volando, no te digo Sí. cómo quedó la primera. porque la primera ya te la. O sea, te dicen, mira, hay 3 formas para comprar un bien. Te caso un carro. La primera es de contado. Llegas y el día de hoy, ahorita, nada, periodo cero, pagas 110.000. Ya está. No hay que discutir más nada. Ese es el valor. Luego te dicen, oye, pero tienes otras formas en que tú puedes pagar eso. Puedes pagarlo por cuotas. Y entonces hay 2 posibilidades. Opción 1, pagas esto durante 60 meses, pagas mensualmente. Opción 2, pagas esto durante 48 meses. Y además, al final de cada año, o sea, en los meses 12, 24, 26, 48, pagas esto. Entonces, tú como buena persona que quiere maximizar tu dinero, te preguntas, ¿qué me conviene más? Opción 1, opción 2, opción 3. Como tú eres quien está pagando, vas a elegir el que tenga el premio menor. Entonces, todo se reduce a calcular el costo. Entonces, en la opción 1, ya está. Ya me lo digo, no hago más nada. Opción 2, aplicar esta fórmula. Lo que pasa es que esta fórmula era lo que yo les decía antes. Si esta está en meses, esta ahí tiene que ser efectiva, pero en meses. Entonces, estamos de suerte porque la tasa es anual con composición mensual. Entonces, si yo agarro el 24 y lo divido entre 12, me va a dar una tasa mensual con composición mensual. Es una tasa activa. Y aquí nos da 2%. Y el 24 entre 12. Listo. Entonces, aquí ya puedo aplicar esta fórmula de 1. N vale 60, I vale 2%, A vale 1. Una persona ya puede ir haciendo eso. Luego, esto ya sabemos que es 2%, eso no ha cambiado. Nos falta encontrar este valor, porque esta es la tasa efectiva. Y ya sabemos que si esta es la tasa nominal, que se compone mensualmente, va a ser un poco mayor. O sea, tiene que ser mayor a 24%. Un poquito mayor, pero mayor. Entonces, alguien por favor que me diga cuánto vale esto. Por cierto, si esto está en meses, ¿cuánto vale? 12. 12. Proposición mensual. Y estamos en un periodo anual. Mientras otra persona calcula esto para acá. Agenda 26,82 aquí y. Ah, este. Sí, ese da 26,82. 26. 26,82. Ok, sí, un poco mayor a 24. Suena razonable. Entonces, ese es el valor que van a usar aquí. ¿Y qué pasa con la opción 3? Que hay que hacer esto 2 veces. Primero, usas para los casos mensuales. O sea, usas una vez donde esto vale 1955, N vale 48 y vale 2%. Y otro donde A vale esto, 21.000 y tanto, N vale 4, y la tasa es 26,82. Y eso se suma. Y eso se suma. Claro, porque tienes que pagar las dos cosas al mismo tiempo. El 2 da 158.223,5. Híjole. Ok, entonces el primero sería 110.000, seguro que te da 158.000. Porque ya da 109.990. 109.999. Sí, yo creo que va cercano a 110. 109.000.
109.000. Ajá. 999. Ah, Sí, realmente. ¿te imaginas que todas las... Tal vez. Así es como te imaginas. Había un ejercicio que Muy cercano, o sea, de a 109.999. Prácticamente 110. Prácticamente 110. Y nos faltaría este, acuérdense, este es calcular este por un lado, este por el otro y sumarlos. Aplicarte por esta forma. Y sumarlos. Por eso les dije, es mucho, pero mucho más fácil que eso. Esa es otra cosa que no sé si les ha pasado en los parciales. No necesariamente estamos obligados a seguir el orden que aparece en la pregunta. O sea, a veces la pregunta sale de primero y intencionalmente la más difícil. Por eso cuando dicen, lean todo el parcial, sí, sé que parece tonto decirlo y que concha, le pierde tiempo, tal, no, pero a veces sí es muy interesante. Otra vez, si esto daba 109.990, 110. Para efectos prácticos, el 110 y creo que dejaba un número periódico. Entonces, 9, sí, ese 9 es eso es muy cercano, muy cercano. Bueno, alguien que me diga cuánto da la de los meses. O sea, cuando ustedes meten aquí, A que vale 1955, N 48, EI 2%. Profundidad 110.003. Todo. ¿Ok? 110.000. 003,65. Ese 003 son decimales. ¿Ah? O sea, es 110.000. 110.000. 000. No, 110.003, o sea, 003,60. Bueno, son prácticamente 110. 110.000. Bueno, Aproximadamente 110.000. el banco hizo bien esa cuenta. Sí. Sí. Era ya sospechoso por esos números tan particulares que estaban colocados acá. Sospechoso. Ok, perfecto. Esto es por mí. Ok, entonces los dan todos iguales. Recibir, eso puede pasar. Resultado, es indiferente desde el punto de vista económico qué opción. O sea, que si tienes los reales, compras el carro. Si no, es igual. Por cierto, esto que está pasando aquí, de hecho, es un mal negocio para quien está vendiendo el carro. Sí, yo iba a preguntar, ¿eso puede pasar con una tienda puede agarrar y que si lo pagas a plazos pagues menos que No. contado? Debería pasar. Por eso no tiene sentido. Esto es una anomalía. Sí, vale. Y esto también es para que si les ocurre en el parcial y les da esto, conchale, todos van igual, no pasa nada. Si todos van igual, todos van igual, ¿qué vamos a hacer? Está siendo justo. Es indiferente económicamente, ya está. Listo. No hay que pensarlo demasiado. 60 meses para que se apruebe el país. Cuando tengo que trabajar para tener 100. Ajá, ese. Problema muy interesante. Porque este tiene inflación. Por cierto, me pueden hacer consultas por WhatsApp. ¿Qué? Hasta ahora me pueden hacer consultas por WhatsApp, me pueden escribir en el grupo. El grupo no es solamente para que yo les mande cosas, pueden también interactuar. En fin.
banco que se arriesga en su financiamiento, se ha fijado una temática. Cuando ustedes vean eso de temática, que aparezca eso de temática, ¿qué es eso de temática? Tasa mínima atractiva de retorno. O sea, es como, imagínense que ustedes son un jugador que va a un casino. Si ustedes son un jugador, deberían tener dos valores. Valor tope, que si superan ese valor, ustedes se retiran, porque podría acabárseles la racha de buena suerte. Y un valor mínimo, al cual usted diga, bueno, ya aquí no puedo aceptar más pérdidas para evitar caer en una espiral. Algo pasa así con los inversores. Ellos tienen un valor mínimo que sustenta sus inversiones. Dicen, oye, mira, por debajo de este valor de ganancia no tiene sentido que yo invierta. No voy a hacer. Prefieren que para otro lado. Entonces, esa es la temática. Es la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Atractiva de qué? Retorno. Ah, retorno. Sí. De hecho, no sé si han visto por ahí que en inglés aparece un valor que es así. No sé si lo han visto por ahí en alguna página. Creo que sí. El retorno de la inversión o el retorno sobre la inversión. De ahí viene eso de la temática, la tasa mínima atractiva de retorno. Lo mínimo que me debería generar un proyecto para que yo como inversionista me motive a invertir en él. ¿Sabes qué? Te dice tema, pero en las diapositivas muchas veces dicen tema real. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que les comentaba antes cuando aparecía la inflación. Saben que ustedes tienen esto, ¿no? Sí, exacto. La real es la que no tiene. La real es la que tiene. La real es La que no tiene. La real es sí, porque es la tasa real de crecimiento del dinero. No es IF. No, o sea, IF tú lo vas a tener en cuenta para hacer los cálculos y todo. Pero cuando tú digas cuánto creció realmente mi dinero, creció eso. Porque esto tiene este término metido. Ese término, eso lo vamos a ver después, pero ese término produce una cosa llamada ilusión inflacionaria de ganancia. Es que aparentemente estás ganando mucho más dinero y resulta que no. Es simplemente un efecto de la inflación. Es como un espejismo. Entonces, esta es la tasa real de ganancia. Esto es lo que realmente crece tu dinero. ¿Sabes qué? También dice tasa interna de rendimiento. Eso lo vamos a ver también después de la tasa interna de retorno. Eso sí, eso también tiene que ver con este valor. Es solo que claro, aquí en la unidad 2, no, perdón, esta es la unidad 1. En la unidad 1 estamos aprendiendo lo básico. Ya después en la unidad 3, que es cuando veamos En las diapositivas de la 1 también aparece así. Porque bueno, ya como se anticipa un poquito. Le vamos a comenzar a dar nombre a cada cosa. Vamos a decir, eso que nosotros conocíamos como llevar todo al presente tiene un nombre particular, tiene un nombre para esa metodología. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ya para el segundo parcial, colocarle nombre a las cosas. Pero la parte de más matemática es aquí. Entonces, quiero hacer este problema porque nosotros ya vimos una cosa que ocurre con la inflación. Lo vimos cuando vimos inflación. Es que, por ejemplo, las deudas pueden hacerse más pequeñas. ¿No? Se devaluaba la deuda. Y casi siempre, cuando se dan los valores, eso lo dan con dinero corriente, o sea, dinero que está afectado por inflación. En el caso que nosotros hicimos, era porque era un valor por contrato. Un contrato firmado, los valores eran fijos, no importaba la tasa de inflación y por eso es que la deuda se devaluaba. Aquí nos están contando una historia parecida. El banco que se arriesga en su financiamiento se ha fijado una tasa. Ellos quieren que su dinero crezca 6%, y aquí le dicen de una, que excluye inflación, por eso te decía, no, es la I. Es la I sin inflación. 6% que excluye inflación. Ok, y ellos quieren ganar eso. Acaba de otorgar un préstamo a una empresa por 1.5 millones de unidades monetarias para pagar 7 anualidades iguales de fin de año. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, o haces un préstamo, se cancela y se te paga igual, no pasa nada.
¿Qué ocurre? Bueno, y te dicen que comenzará un año después. No hay cosas diferidas. Año 0, ya en el periodo 1 comienza con el pago. El banco tiene el programa con interés fijo de 16% compuesto bimensual. Bueno, ya sabemos que hay que hacer una pequeña corrección a la tasa de interés, porque los pagos son anuales, la tasa que nos dan es nominal, con una composición bimestral. Hay que marcar la tasa efectiva. No es nada del piloto. ¿Bimensual o bimestral? Bimensual. O sea, 2 meses. Hay 6 bimestres en un año. Carlos, haces tu cosa. Y es rapidito, eso es aplicar eso que hemos hecho ya tantas veces. Ahora, el banco, y aquí viene la parte interesante, el banco tiene la absoluta certeza de que en los próximos años la inflación va a ser de solo 8% anual. ¿De dónde sacan eso? No sé. Pero ya están seguros, seguros de que va a ser así. ¿Cuál es el máximo nivel que puede alcanzar la inflación en los otros 5 periodos? O sea, que dice, bueno, los dos primeros, no sabemos que es 8, ¿cómo? No sé, bola de cristal. Pero los otros 5, que son del 3 al 7, hay un nivel máximo para la inflación. ¿Y cuál es el límite? Que aún siga ganando su 6% de crecimiento real de dinero. Entonces, una pregunta que les podría aparecer en el parcial es algo así, y que la primera pregunta sea, ¿por qué el banco se dice que se arriesga en sus financiamientos? Va a pasar 7 años sin recuperación. Bueno, se supone que deberías tener algo más de reserva de dinero, ¿no? Pero si esto apareciera en el parcial, antes de hacer ninguna cuenta, yo les pongo eso. Y la primera pregunta que sale, ¿por qué se dice que el banco se arriesga en su financiamiento? ¿Qué responde? Porque aún no han empezado tampoco la operación. ¿Cómo? Aún ni siquiera han empezado la operación, no saben cómo les va a ir. Está un poquito vaga esa respuesta. O sea, no sabes si lo del 6% pueda cumplirse. Eso también es más cercano, pero aún le falta un poquito. Podrían de hecho dar 2 razones. La primera es que está prestando una cantidad considerable, 1.5 millones. ¿Ya? Y en un plazo. No sé si han oído por ahí una frase que no hay nada más cobarde que $1 millón. Sí. Es verdad. Si tú vas a invertir una cantidad de ese tamaño, tienes que estar bien seguro de lo que estás haciendo. Entonces, ya por ahí esa es una posible primera respuesta. Bueno, mira, se arriesga porque está invirtiendo una cantidad importante en un solo proyecto. No sé si han escuchado también que hay que tener una cartera de inversión diversificada, no para colocar todos los huevos de la misma canasta. Entonces, eso es un problema. Primera razón por la que se arriesga. Pero la más obvia, ¿no?, es que su tasa de ganancia está en riesgo. Porque depende de que primero su predicción del 8% sea verdad, que dicen que eso espero, del 8% sea verdad, y que la inflación no se pase de un cierto umbral que vamos a calcular. Porque si se pasa de ese umbral, el banco no va a ganar dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasaría acá. Esto sí lo voy a hacer aquí en el diagrama. Y ¿qué pasaría? 0, 1, 2, ok. Ajá, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tú eres el banco, prestas tu 1.5 millones. Tú prestaste tu 1.5 millones. Y bueno, el plan original es que a ti te paguen una cantidad, que fíjate que no te dan esa cantidad. No te la dan. No te la dan porque tú la puedes calcular. Aquí tenemos una A, y vamos a ¿sabemos qué son 7 periodos? Profe, una pregunta. Dice que cobrarán un interés fijo de 16% compuesto mensual. Allí no me están diciendo que sea de una manera, sino que está compuesto mensual, pero yo tengo que asumir que es anual. Anual. Ok.
Sí, porque dice compuesto. Sí, muy buena observación. Lo que siempre les he dicho. Si aquí no sale, fíjense que deberían haber dos términos que denoten tiempo, ¿no? Este es la frecuencia de composición, pero aquí falta uno. Cuando eso pasa, ustedes asumen de una manera, no, eso no es nada. O sea, siempre te tienes que decir compuesto de tal forma o de función de tal forma. Si no te dicen cualquier resolución. De hecho, cada vez que salga compuesto, capitalizado, eso ya tiene un 90% de probabilidad de ser una tasa nominal. La única posibilidad de que no sea nominal es que los dos, exacto, que sean iguales. O sea, que estos valores de tiempo sean el mismo. O sea, anual, compuesto anualmente, mensual, compuesto. Si me hubieran dicho 16% compuesto anual. No, nada, 16% listo. Ajá, entonces por eso aquí en teoría no tenemos este valor tampoco. Lo que tenemos es el valor nominal. 16% y hay que acomodarlo ahí con la fórmula que ya conocemos. Que por cierto, que ya les voy a poner de una, m vale 6. Son bimestres, bimestralmente. Hay 6 bimestres en el pero bueno, ¿dónde está lo novedoso acá? Bueno, lo novedoso está en que lo que les piden, primero es una tasa, que es lo que no hemos hecho mucho. Eso no lo hemos hecho mucho y hay una razón muy buena para ello. Resulta que cuando te piden las tasas, eso de que la matemática era sencilla y tal, eso se rompe un poquito allí con lo de la tasa. ¿Qué pasa? Bueno, el banco afirma que aquí va a haber una F de 0,08 y va a ganar su tasa de ganancia efectiva de 0,06. De hecho, afirma la apuesta de él es que aquí podrá seguir ganando su tasa de 0,06 y aquí no sabemos cuánto es esto. Entonces, hay que encontrar esto bajo esa condición límite. Entonces, vamos partes. Lo primero que hay que hacer es encontrar el valor de A. Bueno, en teoría lo primero que hay que hacer es encontrar el valor de I. ¿Alguien, una alma caritativa que me diga cuánto vale I? Voy a ser un poquito mayor de 16%. M vale 6, R016, algo un poquito mayor de 16%. 0,1710. Ok, 17,1%. Ok, chévere, un poquito mayor, está bien, está bien. Ok, entonces ahora vamos a calcular A. A lo calculamos con esto. Entonces, pero claro, invertido. O sea, sería A es igual a P. Y esto sería A. N es 7. I es lo que acabamos de estimar. Y P es el 1.5 millones. ¿Por qué estamos calculando A? ¿Por qué nos interesa calcular A? Porque acuérdense, pasaba lo mismo que vimos en el problema especial 1. Hay que seguir el plan original. O sea, el plan original del banco es que, nada, te van a pagar esto, todo esto se va a cumplir, todo va a salir bien. Mi apuesta de que esta tasa me va a reportar dividendos es correcta. Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto sería esa A. Mientras tanto, yo voy a colocar aquí, estoy colocando aquí. ¿Cuánto vale A? Y el inicial es como 1.5. Ah, sí, el PEO es 1.5 millones. Y es 17,1%, es 7. Y ahí sabe cuánto vale. Por eso es que no se la dan como
recordar, que la pueden calcular. Solo en los problemas de comparación es que